Me llamo Nancy y ahora tengo 27 años. Tengo un buen trabajo, mi propio espacio y suficiente dinero para vivir cómodamente. Pero llegar hasta aquí ha sido una historia con más giros de los que jamás imaginé. Todo empezó cuando tenía 15 años, justo cuando mi mamá murió. Mi papá trató de mantenerse fuerte, pero era obvio que por dentro se estaba derrumbando. Luego, apenas un año después, me soltó una bomba. Nancy, me gustaría que conocieras a Sara, dijo una noche mientras estábamos en la cocina. A su lado estaba una mujer que apenas se veía mayor que mi prima de la universidad. Nos vamos a casar. Sara era al menos 15 años más joven que mi papá y venía con su propia hija, Kale, que en ese momento tenía solo 5 años. Desde el primer día, Sara me trató como si fuera una visita incómoda. Pasaba junto a mí en el pasillo sin decir una palabra o empezaba a susurrarle cosas a mi papá cada vez que yo entraba a la habitación. Pero Kale era diferente, al menos al principio. Era una niñita llena de energía que brincaba a mi habitación a todas horas. Nancy, ¿podemos ver Bob Esponja?, preguntaba mientras ya se subía a mi cama con su pingüino de peluche bajo el brazo. Me encantaban esos momentos. Siempre había querido tener una hermana pequeña, y por un tiempo pensé que tal vez algo bueno podría salir de toda esta situación. Pero no duró mucho. El cambio fue poco a poco. Primero, Kale dejó de venir a mi cuarto después de la escuela. Luego, cuando le preguntaba si quería ver la tele conmigo, ponía excusas. Hasta que un día, escuché a Sara hablándole en la cocina. Amor, no tienes que pasar tanto tiempo con Nancy, le decía con su vocecita dulce. Sabes que en realidad no es tu hermana, ¿verdad? Es solo la otra hija de tu papá. Ahí fue cuando todo me hizo sentido. La forma en que Sara actuaba, la repentina distancia de Kale. Todo era parte de su plan. No quería que Kale me viera como su hermana, y le estaba funcionando. Después de eso, dejé de intentarlo. ¿Para qué? Cada vez que Kale me ignoraba en la cena o se daba la vuelta cuando pasaba junto a ella en el pasillo, solo me dolía más. Así que me enfoqué en mis estudios. Cuando me aceptaron en la universidad con una beca completa, sentí que por fin era libre. Después de la universidad, mi carrera despegó como un cohete. Cada año traía nuevas oportunidades, proyectos más grandes y mejor sueldo. Finalmente, tenía la vida con la que soñé, mi propio espacio, ropa bonita, restaurantes elegantes, viajes de fin de semana cuando yo quisiera. Ya no tenía que contar cada peso ni usar ropa de segunda mano. Y entonces, llegó la llamada que lo cambió todo. Nancy, dijo la voz de mi papá al otro lado de la línea. Sonaba inseguro, casi tímido. ¿Cómo estás, cariño? Casi se me cae la taza de café. En realidad, no habíamos hablado desde que me fui a la universidad. Sí, de vez en cuando llegaba una tarjeta de Navidad o un mensaje rápido de «Feliz cumpleaños», pero nada más. Siempre sospeché que Sara tenía algo que ver con la distancia de mi papá. Cada vez que intentaba llamarme, ella rondaba cerca y de repente le encontraba una razón para colgar rápido. Pensé que todo seguiría igual, hasta que un día, después de varias llamadas ignoradas, mi papá me dijo: «Tal vez es hora de empezar de nuevo, dejar el pasado atrás. Ven a cenar. A Sara también le encantaría verte». En ese momento supe que algo estaba pasando. ¿Sara quería verme? Eso no tenía sentido. Pero la curiosidad me ganó, y ese domingo me encontré entrando en su cochera. Para mi sorpresa, Sara me recibió en la puerta con una gran sonrisa y hasta me abrazó. «Nancy, te hemos extrañado mucho». Me quedé ahí, rígida en su abrazo, preguntándome si había entrado a una realidad alterna. ¿Era esta la misma mujer que una vez olvidó decirme que la cena familiar había cambiado de horario y me dejó sentada sola en una mesa vacía? A partir de ahí, las visitas se volvieron una costumbre. Todos los domingos iba a su casa, y nos sentábamos en la sala a hacer plática incómoda sobre el clima o las noticias. Todo iba relativamente bien, hasta que, un mes después, llegó el golpe. La cosa es que, Nancy. Papá miró su taza de café un domingo por la tarde. Estamos teniendo algunas dificultades financieras. Sara intervino con su voz melosa. La casa necesita muchas reparaciones y las cuentas se nos han acumulado. Podíamos pedirte esto, pero... Al principio, solo era ayudar con los servicios.
Luego, el súper. Después, arreglos en la casa, un calentador de agua nuevo, reparar el techo, cambiar el viejo horno. Cada vez que llamaban, las cantidades aumentaban. Pero seguí pagando. Al final del día, eran mi familia, ¿no? Kale, ahora una adolescente, era la única que no había cambiado. Mientras mi papá y Sara me trataban como si todo estuviera bien, ella seguía igual de fría y distante. Durante mis visitas, se encogía en un rincón de la sala, con la cara enterrada en su teléfono. Solo levantaba la vista para murmurar un «hey» a medias cuando no le quedaba de otra. A veces, la atrapaba mirándome cuando creía que yo no la veía. Su expresión no era exactamente de odio, pero tampoco de cariño. Me dije a mí misma que solo era la diferencia de edad. Después de todo, ¿qué chica de 17 años quiere pasar tiempo con su hermanastra de 27? Pero, en el fondo, sabía que no era eso. Las semillas que Sara plantó hace años ya se habían convertido en un muro entre nosotras. Ningún dinero o cena familiar forzada iba a cambiar eso. La llamada llegó un martes por la noche, justo cuando revisaba mi correo. Ver el número de Sara en la pantalla solo podía significar una cosa: querían más dinero. Suspiré antes de contestar. Nancy, estamos planeando algo especial, dijo Sara con entusiasmo. Su voz vibraba de emoción. Kale cumplirá 18 el mes que viene, y queremos que sea absolutamente perfecto. Aquí viene el golpe, pensé. El problema es que andamos un poco cortos de dinero, y esperábamos que. Por supuesto que lo esperaban. Me froté las sienes, intentando calmarme. ¿Qué tipo de fiesta tienen en mente? Sara respondió rápido, nada extravagante, solo una linda reunión en el patio trasero, pero queremos que sea especial. Buena comida, lindas decoraciones, todos sus amigos. A pesar de mi escepticismo, me encontré asintiendo. Tal vez esta era mi oportunidad de conectar con Kale. Cumplir 18 es un gran paso. Todavía recordaba mi propio cumpleaños 18, aunque el mío había sido solo una pequeña reunión en una pizzería. ¿Con qué necesitan ayuda exactamente?, pregunté, ya abriendo mi laptop. Sara dudó. Lo más caro será la comida y las bebidas. Queremos que haya suficiente para todos. Y ya sabes cómo comen los adolescentes. Abrí la página de un servicio de catering que conocía bien. Yo puedo encargarme de eso, le dije. Son muy buenos. Hacen aperitivos, platos fuertes, bebidas. Y sus pasteles son increíbles. Pasé la siguiente hora viendo opciones de menú con ellos, imaginando la cara de Kale cuando viera todo preparado. ¿Podría ser este el momento en que finalmente se rompiera el hielo entre nosotras? Incluso me emocioné un poco con la planeación de la fiesta. Unos días después, papá volvió a llamar. Nancy, cariño, hay algo más de lo que tenemos que hablar, dijo con voz seria. Es sobre el futuro. Me acomodé en mi sillón favorito, sintiendo que esto no sería una conversación rápida. ¿Qué pasa? Bueno. Kale se graduará pronto de la prepa y quiere ir a la universidad. Hizo una pausa. ¿Sabes lo importante que es la educación y, como su hermana? Supe exactamente a dónde iba esto antes de que terminara la frase. Pero, sorprendentemente, esta vez no sentí la misma irritación de siempre cuando me pedían dinero. En lugar de eso, me encontré considerándolo seriamente. ¿Cuánto costaría la matrícula?, pregunté. Bueno, estábamos viendo la universidad estatal. Papá empezó a mencionar cifras, pero mi mente ya iba a toda velocidad. Esa noche, después de la llamada, me senté en mi balcón con una copa de vino, pensando. La universidad estatal era una buena escuela, con colegiaturas razonables. Podía pagarla sin afectar demasiado mis finanzas. Y tal vez, solo tal vez, este sería el gesto que finalmente haría que Kale me viera como familia. Tomé mi decisión en ese momento. Lo anunciaría en su fiesta de cumpleaños, mi regalo sería pagar su universidad. Los siguientes días los pasé ultimando detalles con los proveedores, eligiendo el pastel perfecto y ensayando en mi cabeza cómo haría el anuncio. 2 días antes de la fiesta, mi teléfono sonó mientras revisaba el pedido final del catering. Al ver el nombre de Kale en la pantalla, mi corazón dio un brinco. Nunca me había llamado antes. Hey, Kale. Justo estaba afinando algunos detalles de la fiesta.
Sí, sobre eso. Su voz era tranquila, casi fría. Estoy revisando la lista de invitados. Mamá y papá invitaron a demasiada gente, así que estoy haciendo algunos ajustes. Sentí un pequeño nudo en el estómago. También te estoy quitando de la lista. Sus palabras me golpearon como una bofetada. De hecho, aparté el teléfono de mi oído y lo miré, segura de que había escuchado mal. ¿Qué? Kale, no entiendo. Soy tu hermana. Se rió. Un sonido helado, seco. No, no lo eres. Ese es el punto. Mi garganta se cerró. Esta fiesta es solo para familia de sangre y amigos cercanos. Tú no eres ninguna de las dos. Nunca te quise como hermana, solo eras una chica al azar viviendo en nuestra casa. Apoyé la mano en el borde del mostrador, sintiendo como la habitación se tambaleaba. Podía escuchar la sonrisa en su voz cuando agregó. Si ya compraste un regalo o lo que sea, puedes mandarlo por mensajería. Y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono aún en la mano, sin moverme durante lo que parecieron horas. Entonces, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi papá. Papá. Mi voz se quebró en cuanto respondió. ¿Sabías sobre esto? ¿Sabías que Kale me está desinvitando de su fiesta? Oh, cariño, suspiró, con ese tono condescendiente que solía usar cuando me quejaba de niña. No lo tomes tan personal. Ya sabes cómo son los adolescentes. Tú eres mayor y más sabia que ella. Mi pecho se apretó. Familia, repetí, incrédula. Kale acaba de decirme, palabra por palabra, que no soy su familia. De repente, escuché la voz de Sara cortándose con frialdad. Escucha, Nancy. Eres exitosa, eres rica. Es tu deber ayudarnos. Somos tu familia, te quiera Kale en su fiesta o no. Abrí la boca para responder, pero la línea se cortó. Sara me había colgado. Me quedé sentada en mi cocina, rodeada de menús de catering y planes de fiesta, sintiéndome la persona más estúpida del mundo. Todo este tiempo escribiendo cheques, tratando de comprar mi lugar en sus vidas. ¿Para qué? Para que me vieran como un cajero automático con piernas. Una fuente de dinero conveniente que ni siquiera merecía una invitación a la fiesta que estaba pagando. La pantalla de mi laptop se atenuó y luego se apagó, reflejando mi rostro en el vidrio oscuro. Detrás de mí, en el tablero de corcho, seguía clavada la carta de aceptación de la universidad estatal, la que pensaba mostrarle a Kale cuando anunciara que pagaría su educación. Busqué el número del servicio de catering, justo cuando estaba por marcar, dudé. La parte racional de mi cerebro me decía que cancelar sería tirar dinero a la basura. Ya habían comprado la comida y preparado todo. Pero entonces, otra idea cruzó por mi mente. Y por primera vez en horas, sonreí. Hola, soy Nancy Michei, dije cuando contestaron. Estoy llamando por el pedido de la fiesta de este sábado. Necesito cambiar la dirección de entrega y me gustaría donar todo el pedido al refugio Ope Harbor, en el centro. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿El refugio para personas sin hogar? Sí, confirmé, buscando su dirección en mi teléfono. Solo entrega todo como estaba planeado, pero a la nueva dirección. El pedido completo, todos los aperitivos, platos principales, postres, y especialmente esa tarta de 3 pisos. No cambies nada. Después de colgar, me sentí más ligera, de alguna manera. El nudo de ansiedad en mi pecho se había aflojado, reemplazado por una sensación de certeza. Ni siquiera me sentía culpable. Después de todo, ¿no era esto exactamente lo que Kale quería? Ninguna conexión con la hermana de su novio en su preciosa fiesta. Dormí mejor esa noche que en semanas. La mañana del cumpleaños de Kale amaneció brillante y clara. Estaba disfrutando mi segunda taza de café cuando mi teléfono explotó con el tono de llamada de Sara. ¿Dónde está el catering?, gritó sin preámbulos. Se suponía que debían estar aquí hace una hora. ¿Si esto es tu idea de una broma? El catering, respondí, manteniendo mi voz ligera y casual, no te molestes en esperar. Todo ha sido entregado al refugio Ope Harbor. Estoy segura de que lo están disfrutando ahora mismo. El silencio del otro lado era ensordecedor. ¿Qué?
La voz de Sara se redujo a un susurro peligroso. Bueno, como no soy suficiente familia para asistir a la fiesta, dije, revolviendo mi café, pensé que tampoco debería imponer mi donación. Cale dejó muy claro que solo quería que se involucraran parientes cercanos y amigos. Y, como tan sabiamente señaló tu padre, necesito respetar sus deseos. La voz de Sara se elevó a un chillido. Has arruinado todo. Los invitados estarán aquí en 2 horas. De fondo, podía escuchar a Cale elevando su voz, en pánico, mamá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la comida? Tal vez puedas pedir pizza, sugerí alegremente. Eso es lo que harían los miembros que no son de la familia. Los sollozos de Cale se escuchaban más fuertes de fondo, acompañados de lo que sonaban como pasos apresurados y portazos. La imagen de su rabieta me hizo sonreír más ampliamente. ¿Has arruinado su cumpleaños?, se lamentó Sara. No, Sara, respondí con calma. Cale lo arruinó ella misma cuando decidió enseñarme la lección de vaca lechera. Yo solo le ayudé a aprender una en su lugar. Colgué mientras Sara seguía balbuceando. Puse mi teléfono en no molestar y tomé otro sorbo de mi café. Sabía mejor de lo habitual. De alguna manera, estaba más dulce. En algún lugar al otro lado de la ciudad, 200 personas en el refugio Ope Harbor estaban a punto de disfrutar la comida más elegante que habían tenido en años, completa con un hermoso pastel de 3 pisos. Y en otro lugar, mi querida hermanastra estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. El informe comenzó a llegar unos días después de la fiesta. Mi amiga Lisa, cuyo primo iba a la escuela con Cale, fue la primera en llamarme. Oh Dios mío, Nancy, me dijo. Fue un disgusto total. Dijo tratando de reprimir su risa. No vas a creer lo que pasó cuando nadie del catering apareció. Sara corrió al supermercado en pánico, compró un montón de cosas para hacer sándwiches y empezó a armarlos rápidamente en la cocina, pero no consiguió lo suficiente. La mitad de los invitados ni siquiera recibieron comida. Tomé un sorbo de vino, imaginándome las manos perfectamente cuidadas de Sara haciendo los sándwiches frenéticamente. ¿Y qué pasó con el pastel? Aún mejor, resopló Lisa. Mandó a tu papá al restaurante de Dania por los postres que quedaban, y regresó con una caja de donas del día anterior y unas tartas de manzana de aspecto triste. La gente estaba parada en el patio trasero, sosteniendo platos de papel con medio sándwich y una dona rancia, tratando de entender qué estaba pasando. Y Cale, un desastre total. Quiero decir, nuclear. Estaba gritando, llorando, tirando sus regalos por todo el patio. Alguien fue golpeado en el hombro con el set de regalo de Bath and Body Works. La cara de tu madrastra cuando esas lociones volaron. Lisa se disolvió en risas. Aún sonreía por eso cuando papá llamó unas horas después. Su voz tenía esa calma forzada que significa que estaba tratando muy duro de sonar razonable. Nancy, cariño, tenemos que hablar de lo que pasó. Lo que hiciste realmente lastimó a tu hermana, pero entiendo por qué lo hiciste y te perdono. Casi me reía a carcajadas. ¿Perdonarme?, dije. Sí, dijo él, magnánimo. Ahora es agua pasada, pero tenemos que hablar de algo más importante, la educación universitaria de Cale. Y ahí estaba la verdadera razón de esta llamada. En realidad, papá, lo interrumpí, no hay nada de qué hablar. No voy a pagar la educación de Cale. Hubo un momento de silencio atónito antes de que explotara. ¿Qué quieres decir con que no pagarás? Prometiste. No puedes hacerle esto a tu hermana. Mi hermana, ahora me reí. La misma hermana que explícitamente me dijo que no soy familia, la que me desinvitó de su fiesta porque no soy un pariente real. Eso fue diferente, ella solo estaba siendo emocional. La familia ayuda a la familia, Nancy, dijo. Eso es exactamente mi punto, papá. Cale dejó muy claro que no soy familia. Solo soy el cajero automático ambulante al que todos vienen cuando necesitan dinero. Bueno, adivina qué, el cajero automático está cerrado. Estás siendo ridícula, gritó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que has hecho por mí. Corté su voz bruscamente. ¿Qué has hecho exactamente, excepto tomar mi dinero y tratarme como una extraña? No, papá, terminé. No más cheques, no más facturas, no más reparaciones, y definitivamente no hay universidad para Cale.
Tú y Sara pueden averiguar cómo pagar la educación de Kale ustedes mismos. Adiós, papá. El costoso marco que contenía mi anuncio del fondo universitario planeado para Kale todavía estaba en mi escritorio. Lo recogí, lo miré una última vez y luego lo tiré a la basura. La campaña comenzó unos 3 días después de mi conversación con papá. Primero vinieron las llamadas de la tía Rachel, luego del tío Mike, seguidas de primos con los que no había hablado en años. Mi teléfono vibró constantemente con mensajes y mensajes de voz, todos diciendo variaciones de lo mismo. Nancy, no puedes hacerle esto a tu hermana. La familia tiene que permanecer unida. Piensa en el futuro de Kale. Aparentemente, papá y Sara habían estado ocupados difundiendo su versión de los hechos a cualquiera que los escuchara. Pobre Kale, negada a una educación por su cruel hermanastra que se negó a compartir su riqueza. Omitieron la parte de no invitarme a la fiesta o aclarar que no era familia. Dejé de responder llamadas de números que no reconocía. Cuando los miembros de la familia me llamaban, simplemente colgaba tan pronto como mencionaban a Kale o la universidad. Después de unos días, apagué mi teléfono por completo, pero aún no habían terminado. Una mañana abrí la puerta de mi apartamento y encontré a Sara y Kale paradas allí. Sara tenía su dedo sobre el timbre, lista para seguir presionándolo hasta que respondiera. Cerré la puerta en sus caras. Volvieron al día siguiente y al siguiente. A veces juntas, a veces por separado. Comencé a usar la entrada trasera de mi edificio y le pedí al portero que no las dejara subir. Luego, aproximadamente una semana después de todo lo sucedido, apareció un mensaje de texto de Kale en mi teléfono. Nancy, tenemos que hablar. Sé que reaccioné exageradamente sobre la fiesta. Fue una estupidez tomar todo tan en serio. Lo de la lista de invitados fue solo una broma. No podemos simplemente olvidarnos de todo y seguir adelante, por favor. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, dejando escapar una risa corta. Ahora era una broma, ahora que se había dado cuenta de que había consecuencias por sus acciones. De repente, todo era solo un malentendido tonto. Tienes razón, le respondí en el mensaje. Era una broma y pensé que era gracioso, especialmente la parte donde envié toda la comida al refugio para personas sin hogar. No fue tan gracioso. Realmente aprecié tu sentido del humor, así que decidí combinarlo con el mío. No respondió durante varios minutos. Cuando lo hizo, su mensaje era solo una palabra. Por favor. Ahí fue cuando me di cuenta de que papá y Sara no le habían dicho, no habían mencionado que yo había pagado el catering o que había estado planeando cubrir su matrícula universitaria. Me senté en mi silla, pensando en lo diferente que podrían haber resultado las cosas si Kale hubiera sabido. Probablemente habría sido dulce como el azúcar, desempeñando el papel de hermana amorosa perfectamente. Habría habido abrazos, agradecimientos y promesas de eterna gratitud. La fiesta habría ido perfectamente, habría hecho mi gran anuncio sobre la universidad y todo habría parecido maravilloso en la superficie. Pero sería todo falso, solo otra actuación en el espectáculo continuo de vamos a pretender que somos una familia feliz mientras Nancy siga escribiendo cheques. De una manera extraña, le debía a Kale un agradecimiento. Su momento de honesta crueldad había destrozado la fachada que había estado tratando desesperadamente de mantener durante años. Ella me había mostrado exactamente lo que era para ellos, no familia, ni siquiera una amiga, solo una fuente conveniente de efectivo. Bloqueé su número y no respondí de nuevo. Hoy en día, mi cuenta bancaria está más saludable que nunca y mis niveles de estrés son significativamente más bajos. No más llamadas inesperadas sobre electrodomésticos rotos o facturas vencidas. No más manipulación culpable sobre obligaciones familiares. No más fingir. 6 meses después del desastre de la fiesta, escuché el último drama que se desarrollaba en mi antigua casa a través de Lisa. Resultó que Kale confrontó a nuestros padres sobre el uso de sus ahorros para su educación. Ella estaba segura de que tenían dinero apartado. Después de todo, habían estado hablando de sus planes universitarios durante años. Fue entonces cuando tuvieron que confesar la verdad. Habían gastado el dinero en su nuevo SUV de lujo hace 6 meses. Su justificación fue que habían estado contando conmigo para pagar la educación de Kale, así que pensaron que podían usar sus ahorros para sí mismos. Las consecuencias fueron exactamente lo que esperarías de alguien que había sido criado para creer que el mundo giraba a su alrededor. Según los vecinos,
La reacción de Kale se podía escuchar desde 3 casas más allá. Primero vinieron las demandas para que solicitaran préstamos para cubrir su matrícula. Cuando admitieron que su crédito no era lo suficientemente bueno, ella insistió en que vendieran el auto. Sara, por supuesto, se negó, alegando que necesitaba el vehículo de lujo para su negocio inmobiliario. Ahora Kale está organizando lo que ella llama una protesta, negándose a conseguir un trabajo o mudarse hasta que descubran cómo pagar su universidad. Pasa sus días en su habitación y emerge solo para comenzar otra discusión sobre cómo han arruinado su futuro. Los vecinos dicen que las peleas nunca parecen detenerse, con Caleb mencionando el auto en cada oportunidad y sus padres cada vez más desesperados por justificar su elección. La ironía no se me escapa. Después de años de que Sara y papá me llamaran para gastos de emergencia y reparaciones del hogar, resulta que habían estado ahorrando para una compra de lujo todo el tiempo. Y ahora Sara aparentemente se queja con cualquiera que escuche sobre la ingratitud de Kale, aparentemente ajena al paralelo con cómo me trataron todos estos años. Aquellos que conocen la situación mejor que yo le dan otro mes antes de que mis padres cedan y vendan el auto. Kale aprendió manipulación del mejor, después de todo, vio a su madre desgastarme durante años con viajes de culpa y manipulación emocional. Ahora simplemente está aplicando esas mismas tácticas a sus padres. No tengo dudas de que eventualmente tendrá éxito. El auto se venderá, ella recibirá el dinero para su matrícula y el ciclo de manipulación continuará. Ella es la hija de su madre de pies a cabeza. ¿Por qué trabajar por algo cuando puedes presionar a otros para que te lo den? Pero ya no es mi problema. Déjalos lidiar con el monstruo que crearon. Mi propia vida ha encontrado un ritmo pacífico sin ellos en ella. Mi cuenta de ahorros crece de manera constante, ahora que no se está agotando con sus constantes demandas. Empecé a tomar esas clases de arte que siempre quise probar y estoy planeando mis primeras vacaciones reales en años. No más dejar de lado mis propios sueños para financiar los de ellos.